¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a presentar 12 trucos de productividad para utilizar en Google Docs. Y este es un video que se complementa muy bien con el anterior, donde te presenté a esta herramienta que es una alternativa a Microsoft Word, pero a mi parecer y a opinión personal es una herramienta mucho más práctica y mucho más fácil de utilizar. Así que en este video vamos a estar complementando esa formación con estos trucos y tips un tanto escondidos que te van a ayudar bastante a aprovechar al máximo esta herramienta de edición de textos. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, te quiero invitar, por supuesto, a que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram. Es completamente gratis y ahí estamos compartiendo constantemente cupones de cursos gratis en diversas plataformas, además de noticias, novedades y encuestas. Y por supuesto, un chat directamente con nosotros. Así que te invito a que te unas, el link está en la descripción de este video o también puedes ir a eltiotech.com y hacer clic en este botoncito de Telegram. Y así rápidamente vas a poder unirte al canal. ¿Ok? Ahora sí, empecemos entonces con el primer tip. Por supuesto, esto ya lo he venido repitiendo varias veces con esta serie de Google, pero bueno, en la repetición está el gusto y afianzamos mucho más los conocimientos. Entonces, el primer tip consiste en cómo crear rápidamente un nuevo documento de Google. Y para esto simplemente tipeamos dentro del buscador, dentro de nuestra barra de búsqueda, la palabrita docs.new. Así, tal como lo pueden observar. De esta manera nosotros vamos a crear un nuevo documento en blanco de manera rápida y eficiente. ¿Ok? Tal como pueden observar, tenemos aquí nuestro documento en blanco, lo podemos nombrar y podemos incluso utilizarlo como un bloc de notas, como muchas personas suelen utilizar a esta herramienta por su practicidad. Ok, para repasar el camino normal que se tendría que seguir para crear un nuevo documento sería venir aquí a la interfaz de Google Docs y luego crear un documento en blanco, o también hacerlo desde la interfaz de Google Drive, ¿no es cierto? Desde acá venimos y acá en el botoncito de nuevo podemos escoger qué tipo de documento queremos crear y de esta manera estaríamos creando exactamente lo mismo, solo que con este atajo docs.new nos ahorramos todos estos pasos. ¿Ok? Entonces ese vendría a ser el primer tip. Ahora el segundo tip va referido a el dictado y esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Simplemente tenemos que ir a la pestaña de herramientas y luego aquí en donde dice escribir por voz. De esta manera, haciendo un clic acá, va a aparecer este pequeño icono, ¿no es cierto?, que podemos mover y ubicar en cualquier parte y simplemente haciéndole un clic acá y otorgando el permiso a la computadora de utilizar el micrófono, vamos a poder empezar a dictarle a Google Docs y de esta manera ahorrar muchísimo tiempo en la creación de nuestros documentos. ¿De acuerdo? Simplemente para dejar de escribir, para dejar de dictar, hacemos un clic en el botoncito que está en rojo y de esta manera ya hemos dejado de dictarle a Google Docs. ¿Ok? Esta herramienta te puede ahorrar muchísimo tiempo, especialmente si tienes que tipear directamente algo y puedes hacerlo simplemente dictando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tip, al siguiente truco de Google Docs con la herramienta de insertar imágenes. Y como mencioné en el tutorial básico de Google Docs, puedes insertar imágenes de diversas fuentes, ya sea subiendo desde tu computadora, buscando en internet, buscando en tu nube de Google Drive, en tu carpeta de Google Fotos o incluso también con un link o utilizando tu cámara, ¿no es cierto? Podemos optar todas esas opciones, pero el tip va dirigido a que podemos hacer una edición básica de cualquier imagen que vayamos a insertar. Por ejemplo, vamos a buscar en internet una imagen de un paisaje, ¿no es cierto? Vamos a poner paisaje simplemente, buscamos y acá vamos a insertar alguno de estos. Por ejemplo, vamos a poner este, ¿ok? Entonces le damos a insertar y acá nosotros vamos a poder encontrar directamente en la herramienta Google Docs las opciones de imagen. Le hacemos un clic acá, noten que cada vez que nosotros seleccionamos una imagen aparecen estas nuevas opciones. Hacemos clic acá y vamos a tener aquí unas opciones para editar nuestra imagen directamente en Google Docs. Por ejemplo, podemos cambiarle el color, vamos a hacerle una decoloración, por ejemplo, un color
azul, ¿no es cierto? También podemos editar el tamaño y la rotación, podemos hacer un ajuste de texto que consiste básicamente en editar la posición de esta imagen, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, por ejemplo, detrás del texto y esto ya lo podemos mover tal como lo indica detrás del texto. Y también podemos, por supuesto, editar la opacidad. Vamos a ver por aquí, tenemos en ajustes la opción de transparencia y podemos aumentar la transparencia para que se vea de esta manera. ¿Ok? Entonces no necesitamos herramientas externas para modificar o editar o para darle una edición básica a nuestras imágenes, ya que podemos hacerla, como pueden observar, directamente en Google Docs. ¿Ok? Bueno, entonces vamos al siguiente tip, al siguiente truco, que consiste en añadir las fuentes tipográficas. Como ustedes saben, tanto en Word como en Google Docs contamos con una serie de fuentes tipográficas que podemos modificar directamente seleccionando el menú de fuentes, que es este de acá, ¿no es cierto? Y tenemos, por supuesto, una cantidad limitada de fuentes tipográficas entre las que podemos escoger. Sin embargo, una ventaja de Google Docs por encima de Microsoft Word es que podemos insertar fuentes externas con mucha mayor facilidad, especialmente porque Google tiene un banco de fuentes tipográficas propio que se llama Google Fonts, ¿ok? En esta página, Google Fonts, nosotros vamos a encontrar miles y miles de fuentes tipográficas de diversos tipos que podemos utilizar en nuestros documentos. Y en el caso de Word, nosotros tenemos que hacer un clic en cualquiera de estas fuentes, buscarlas, ¿no? Descargarlas y luego instalarlas para que puedan verse, para que puedan mostrarse y utilizarse en nuestros documentos de Word. En cambio, en Google Docs esto es mucho más fácil. Simplemente venimos al menú de fuentes y aquí le damos a más fuentes. Y de esta manera aquí, en este pequeño cuadrito, vamos a poder buscar la fuente tipográfica que estemos buscando. Por ejemplo, vamos a poner una fuente Statliches, que es esta, ¿no? Una fuente alta. Y simplemente haciéndole un clic y aceptar, vamos a poder añadirla a nuestro documento de Google sin necesidad de descargarla ni instalarla, ya que esto está conectado directamente con este banco de fuentes. Esta es una ventaja muy importante si trabajas con diversas fuentes tipográficas en tus documentos. ¿Ok? Ahora, este tip está directamente relacionado con el siguiente porque consiste en editar los formatos predeterminados. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros creamos un nuevo documento, vamos a docs.new, vamos a ver que las fuentes tipográficas van a ser las mismas siempre. La fuente Arial como fuente de los textos y si queremos insertar un título, por ejemplo, este es un título, seleccionamos este texto y aquí en el menú de la izquierda vamos a poder seleccionar qué tipo de texto, qué tipo de título es este, ¿no es cierto? Entonces aquí en título, si le aplicamos el título 1, vamos a tener este formato, este estilo, que consiste en la misma fuente tipográfica y simplemente con un tamaño más grande. Entonces, si nosotros queremos modificar estas fuentes por defecto, es decir, cada vez que nosotros creemos un documento, aparezca desde el principio con la fuente tipográfica que nosotros queramos, entonces tenemos que modificar los estilos predeterminados. Y esto es muy fácil de hacer y es incluso más fácil de hacer que en Microsoft Word. Lo primero que tenemos que hacer es escoger el estilo. En este caso, quiero que el título, ¿no es cierto?, lo cambiemos por otra fuente tipográfica. Por ejemplo, esta que acabamos de añadir. Luego venimos aquí a título 1 y acá en este menú de título 1 vamos a hacer un clic en donde dice cambiar título 1 en todo el documento. ¿Ok? Listo, ya está el primer paso. Luego venimos aquí a formato, estilos de párrafo y aquí al final en opciones vamos a guardar como mis estilos predeterminados. ¿Ok? Le hacemos un clic y ya estaría. Nuestro título 1 ahora está con el formato de la fuente tipográfica Statliches. Vamos a hacer otro cambio antes de comprobar esto. Por ejemplo, escribiendo un texto, quiero cambiar también la fuente tipográfica del texto normal. No me gusta la fuente Arial y seguramente a muchos de ustedes tampoco. Entonces vamos a modificarla, vamos a ponerle, por ejemplo, una fuente de Nunito, por ejemplo, Nunito mediano. ¿Ok? Vamos aquí a escribir algo. Este es el texto normal. ¿Ok? Y noten que si nosotros lo seleccionamos y vamos a seleccionar el texto normal, lo va a convertir nuevamente a la fuente Arial. Y esto no es lo que queremos, entonces hago un control Z para volver al texto anterior y acá vamos a texto normal y aquí ponemos cambiar texto normal en todo el documento. ¿Ok? Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a formato, estilos de párrafo, opciones y guardar como mis estilos predeterminados.
Ahora, si nosotros creamos un documento nuevo, por ejemplo, docs.new, van a observar que nuestra fuente por defecto vendría a ser Nunito, tal como puedes observar. Y el título, como también lo hemos cambiado, ¿no? Este es un título. Si le damos el formato de títulos, vamos a ver que efectivamente está con la tipografía que hemos seleccionado y ya se ha guardado por defecto. Ya está como una configuración inicial. ¿Ok? Este vendría a ser el segundo tip. Me pareció relevante de enseñarles porque es mucho más fácil de hacer que en Microsoft Word. Ahora sí, vamos a voltear la página, vamos a cambiar, vamos a dejar de hablar de las fuentes tipográficas para empezar a hablar del trabajo colaborativo o por lo menos de cómo compartir nuestros documentos. Ustedes seguro ya se habrán dado cuenta que hay un botón bastante llamativo en toda esta interfaz que es este botoncito de acá. Simplemente si le hacemos un clic se nos va a desplegar una ventanita. Bueno, en este caso no tiene un nombre. Este es un doc de prueba. ¿Ok? Vamos a ponerle ese nombre. Lo guardamos. Y a continuación vamos a tener esta presentación para editar los permisos con los que podemos compartir este documento. Vamos aquí a la tuerquita y aquí ustedes pueden observar que tenemos dos casillas ya marcadas por defecto. Los editores pueden cambiar permisos y compartir y los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar, imprimir y copiar. Nosotros como creadores de este documento tenemos el poder de escoger si queremos que esto ocurra, que los editores puedan cambiar los permisos y puedan compartir este documento y que los lectores también puedan hacer otras cosas. Entonces aquí simplemente desmarcando todo esto podemos modificar la manera en que otras personas interactúan con este documento. Por otra parte, si lo único que quieres es compartir este documento para que otra persona pueda editarlo o leerlo sin mucha complicación, puedes hacerlo directamente desde esta opción, cambiar a cualquier persona con el enlace para que pueda ser un lector, ¿ok? Aquí con esta opción, comentador o editor. Así de simple. Compartiendo este enlace, vas a darle a estas personas los permisos que tú hayas determinado por acá. ¿Ok? Esto siempre que tú quieras mantener a tu documento en Internet para que sea visualizado mediante links. Pero si por el contrario tú quieres compartir este documento ya no para que esté en línea, ya no para que se vea desde el navegador, sino como un documento descargable, lo que puedes hacer es ir directamente a la pestaña Archivo y aquí utilizar la opción de descargar. Aquí, como ya sabes, tienes las opciones para descargar como un documento de Word o como un documento de PDF. Sin embargo, hay una opción también mucho más práctica que es modificar el link que tienes acá para compartirlo después. Justo al final donde dice Edit, nosotros tendríamos que poner estas palabras, ¿ok? Export, signo de interrogación, format igual PDF. Ok, vamos a copiarlo en otra pestaña para que observen qué es lo que ocurre. Vamos a pegarlo aquí, le damos a Enter y tal como ustedes pueden observar se ha descargado este documento en formato PDF únicamente modificando el link. De esta manera nosotros podemos compartir este link ya sea por correo, por WhatsApp, por chat y cuando esta persona lo abra directamente se va a descargar este documento en formato PDF tal como tú puedes observar. Esta es una forma bastante práctica y bastante rápida de compartir documentos sin necesidad de seguir el camino original que vendría a ser archivo, no vamos aquí, archivo, descargar, PDF, ese PDF lo tendríamos que adjuntar a un correo o enviarlo por un mensaje. Simplemente copiando este link, modificándolo, poniendo este texto, la persona o las personas ya lo estarían descargando rápidamente. Por otra parte, si lo que quieres es presentar este documento como una vista previa o de una manera rápida, también puedes modificar el link para que no sea un documento descargable en PDF, sino como una vista previa. Y simplemente aquí en vez de todo esto ponemos Preview, ¿ok? Preview, vamos a abrirlo en una nueva pestaña, Control C y en una nueva pestaña, Control V. Vas a poder observar este documento sin ninguna opción de edición, sin ninguna opción de duplicado, de crear cambios o comentarios. Simplemente es una vista previa en blanco donde no podemos hacer absolutamente nada más. Ok, este link es bastante práctico también, lo puedes compartir para que otras personas lo vean así de manera anónima y sin dejar ningún rastro. Ok, simplemente cambiando el link acá, que vendría a decir Edit por defecto, lo cambiamos por Preview y ya tendríamos esta vista previa sin ninguna opción adicional. Ok, por si acaso. Vamos entonces con el siguiente tip que va dirigido a los cambios dentro de nuestros documentos y esto también en Google Docs es mucho más práctico que en Word. Aquí nosotros tenemos directamente la opción de archivo
y historial de versiones. Y acá vamos a encontrar dos opciones, le damos a ver historial de versiones y en la parte derecha vamos a ver cuáles son los cambios, ¿no es cierto? Aquí por ejemplo tenemos la versión actual, podemos ver la fecha y la hora y también las versiones anteriores. En este caso la versión inicial pues no tenía ningún tipo de texto. Y aquí también si estuviéramos trabajando con otras personas, aquí vendría a salir su nombre, ¿no es cierto? En este caso hice el Tío Tech Tutoriales, esta es la cuenta con la que estamos creando este documento y también podríamos ponerle un nombre. Si se dieron cuenta, aquí en archivo, historial de versiones, tenemos la opción de poner un nombre a la versión actual. Por ejemplo, esta es la versión inicial o podemos ponerlo prueba 1.0, ¿no es cierto? Le damos a guardar y de esta manera si vamos a ver el historial de versiones, vamos a ver que aquí efectivamente tenemos el nombre, tenemos la fecha y quién lo ha hecho. Y si se da el caso pues de que se ha malogrado el documento, se ha cambiado formato, se ha hecho algún cambio que no ha sido el adecuado, puedes siempre volver a la versión anterior. Simplemente le haces clic y le das a restaurar esta versión para deshacer cualquier cambio indeseado. Por eso es muy importante si estás trabajando en equipo, nombrar tus versiones, por lo menos cuando hagas cambios significativos. Y de esta manera vas a poder recuperarlos si es que no eran los adecuados. Y esta también es una ventaja de trabajar directamente en internet. ¿Ok? Entonces este es un tip muy importante que también pueden ver que está un poquito oculto, pero les puede salvar de muchos problemas. Vamos a pasar al siguiente tip que consiste en hacer citaciones automáticas. Esto nos puede servir bastante si estamos trabajando con documentos de investigación, etc. Entonces, debes saber que nosotros en Google Docs y en general en todas las herramientas de Google tenemos esta opción de explorar justo en la parte inferior derecha. Le hacemos un clic y de esta manera vamos a tener una barra de búsqueda donde, por ejemplo, podemos poner cualquier tema de búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner la mitocondria, que es lo que se me ocurre en este momento, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar resultados en la web, resultados de imágenes y resultados en nuestra nube de Google Drive. En este caso no tenemos ningún documento que tenga este texto, por eso no sale nada. También en imágenes vamos a encontrar imágenes desde Google Imágenes para que podamos insertar en nuestro documento y también de la web. Por ejemplo, si nosotros hacemos un clic en este enlace de Wikipedia, se nos va a abrir una nueva pestaña y podemos insertar, por ejemplo, podemos hacer un copia y pega e insertarlo por aquí. Y si nosotros queremos citar esto, simplemente volvemos aquí al enlace que hemos hecho clic y tenemos este botoncito de citar como nota al pie. Si le hacemos un clic vamos a poder observar que se ha insertado este número 1, ¿no es cierto? Este marcador que si vamos al final de la página vemos que se ha insertado como cita y es una cita automática referente al texto que hayamos insertado. Así de fácil, así de simple y rápido. Por último vayamos a este tip que también es bastante interesante y que nos ahorra bastante tiempo, que es el de autocompletar o de cambiar automáticamente palabras. Y esto lo vamos a encontrar en la pestaña de herramientas en preferencias. ¿Ok? Desde acá nosotros en esta nueva pestañita vamos a encontrar la pestaña de sustituciones, donde tal como puedes observar si nosotros insertamos este texto, ¿no? Entre paréntesis y una C, se va a reemplazar con el símbolo de copyright. Lo mismo con la R, también el doble guión, el triple guión, las flechas y demás combinaciones de texto para que se sustituyan con sus equivalentes. ¿Ok? Entonces acá nosotros podemos insertar o crear nuestras propias palabras clave para que se reemplacen por otras. Por ejemplo, si yo quiero evitar escribir todo el link de eltiotech.com, ¿ok? Vamos a copiar esto, venimos acá y lo pongo por acá. Todo este link quiero evitar escribirlo manualmente o estar copiando y pegando. Puedo poner una palabra clave como ETT. ¿No es cierto? El tío tech. Y cada vez que yo escriba esta palabrita se va a reemplazar con el link. ¿Ok? Vamos a probarlo, le damos a aceptar y acá voy a escribir, por ejemplo, te invito a visitar ETT. Simplemente hago un espacio y se autocompleta o se reemplaza o se sustituye con el enlace, ¿no es cierto? Justo como lo hemos planteado en la herramienta de preferencias en sustituciones. ¿De acuerdo? Asegúrate de que esta casilla de sustitución automática esté marcada y cada vez que nosotros insertemos o creemos nuevas sustituciones se van a ir almacenando. ¿Ok? Así de práctico, así de sencillo. Este es uno de los tips más poderosos y me lo he guardado para el final. Recuerda que esta es información condensada, con tips, con trucos que vamos a ir extendiendo poco a poco en el curso completo de Google Docs. Vamos a ir sacando cursos de todas estas herramientas de Google
para explicarles cada herramienta, cada función paso por paso, tal como lo hemos hecho con los equivalentes de PowerPoint, de Word y de Excel. Ok, así que si quieres estar pendiente, si quieres estar al tanto de estos nuevos cursos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y por supuesto dejes un comentario mencionando qué te parecen estas herramientas, qué te parecen estos trucos. Ok, entonces por mí eso ha sido todo, nos vemos en un próximo tutorial que esta vez le toca a Google Sheets, la hoja de cálculo de Google. Ok, entonces hasta pronto.